Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrao más menos amos los secretos, los romances y los dramas más intensos del mundo otomano, pero claro en versión superíndice 3N moderna. Hoy, prepúrense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, celos y decisiones amorosas que harán temblar los cimientos de las relaciones su superíndice 3 lidas. Vamos a analizar esas series donde el triángulo amoroso se convierte en un cuadril ultero, donde las miradas matan y las decisiones tienen consecuencias devastadoras. Prepárense para una dosis extra de intriga, pasión desbordada y análisis profundo de los personajes femeninos que definen el drama turco contemporáneo. En el título de hoy ya les dimos una pista. Vamos a hablar de Hande de Melissa, y de ese pobre Kerem que se encuentra en medio de una tormenta de pasión superíndice 3N y resentimiento. Pero no se preocupen, no vamos a limitarnos a estos nombres. Exploraremos varias series que comparten este patrón superíndice 3N, la mujer herida, la rival amenazante y el hombre, muchas veces indeciso. Profundizaremos en las dinámicas de poder, las motivaciones ocultas y el impacto psicológico que estos conflictos amorosos tienen en cada uno de los personajes. Antes de que nos metamos de lleno en el drama, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, porque cada semana les traemos lo mejor de las series turcas, desde las comedias románticas divertidas hasta los dramas familiares conmovedores. Suscríbanse y sean parte de esta gran familia turca. Estamos construyendo una comunidad vibrante donde podemos compartir nuestra pasión por estas historias, debatir sobre los personajes y anticipar los giros inesperados que nos deparan. Bien, ahora vamos al meollo del asunto. Empecemos con una serie que aunque no involucre directamente a los nombres del título, representa a la perfección superíndice 3 en la esencia de este drama, amor, celos y una rivalidad femenina feroz. Hablo de Amor Eterno o Karasevda en su idioma original. Esta serie es un verdadero arquetipo del drama turco, donde el amor verdadero lucha contra las adversidades más inimaginables. Karasevda es un drama romántico que nos cuenta la historia de Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Se enamoran profundamente pero su relación superíndice 3N se ve truncada por las presiones familiares y sociales. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado, mientras que Kemal se marcha a trabajar a una mina, buscando olvidar su dolor. Este punto de partida es crucial, establece un conflicto fundamental entre el amor puro y las obligaciones impuestas. La diferencia de clases sociales y las ambiciones familiares son los catalizadores que separan a Kemal y Nihan, dejando una herida profunda en ambos. Aún más menos os despu copyright Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y exitoso, sediento de venganza y decidido a recuperar a Nihan. Aquí es donde entra en juego el elemento de la rivalidad femenina. Si bien la principal antagonista es la familia de Nihan y por supuesto, Emir, el personaje de Asu, la hermana de un antiguo amigo de Kemal que se enamora perdidamente de con diéresis copyright L. Aún más menos a de una capa extra de tensión superíndice 3N. Asu no se detendrá ante nada para conquistar el corazón superíndice 3N de Kemal, utilizando todo tipo de artimau más menos así manipulaciones para separarlo de Nihan. Asu es mucho más que una simple rival, es una mujer inteligente, calculadora y desesperada por encontrar el amor y la aceptación. Su origen y su conexión con Kemal la convierten en una amenaza real para la felicidad de Nihan. Karasevda es relevante para el tema de hoy porque presenta este patrón superíndice 3N, el amor original e intenso, el obstáculo insalvable y la rival que lucha incansablemente por el amor del protagonista. Aunque Kemal permanece fiel a su amor por Nihan, la presencia de Asu genera conflictos constantes y aún más menos de intriga a la trama. Además Asu no es simplemente una mala. Tiene sus propias motivaciones y traumas, lo que la convierte en un personaje complejo y tridimensional. Su historia personal, sus inseguridades y su anhelo de ser amada la humanizan, haciéndola un personaje comprensible a pesar de sus acciones. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, mostrando cómo las decisiones del pasado pueden afectar el presente y cómo los celos pueden llevar a las personas a cometer actos impensables. Un dato interesante sobre Karasevda es que fue la primera y hasta ahora única serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Esto demuestra la calidad de la producción superíndice 3N, la actuación superíndice 3N y la historia, que conecta superíndice 3 con audiencias de todo el mundo.
El éxito de Karasevda radica en su capacidad para abordar temas universales como el amor, la venganza y la redención, a través de personajes complejos y situaciones dramáticas que mantienen al espectador enganchado desde el primer episodio. Ahora, pasemos a otra serie donde el drama amoroso es aún muy intenso y las decisiones tienen consecuencias aún muy graves, Medcezir. Esta serie nos sumerge en un mundo de lujo y privilegios, pero también expone las fragilidades y los conflictos internos de sus personajes. Medcezir es un drama adolescente adaptado de la serie estadounidense DOC. Nos cuenta la historia de Yaman, un chico problemático de un barrio marginal que es adoptado por un abogado rico y poderoso. Yaman se traslada a un mundo completamente nuevo, lleno de lujo, privilegios y, por supuesto, drama. El contraste entre el mundo de Yaman y el de sus nuevos amigos y familiares es un elemento central de la serie, explorando temas como la desigualdad social, la discriminación y la búsqueda de identidad. Ayu conoce a Mira, una chica popular y adinerada que está comprometida con otro chico. Sin embargo, desde el primer momento existe una fuerte atracción superíndice 3N entre Yaman y Mira, que desafiaron las convenciones sociales y pondrán a prueba sus lealtades. Su relación se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo las presiones familiares, los secretos del pasado y las tentaciones del presente. El elemento que la hace relevante para nuestro tema de hoy es la presencia de Eylul, la mejor amiga de Mira. Eylul secretamente enamorada de Yaman y ve en Mira una rival a vencer. Si bien Eylul inicialmente apoya la relación superíndice 3N entre Yaman y Mira, con el tiempo sus celos y su resentimiento la llevan a tomar decisiones cuestionables que ponen en peligro la felicidad de sus amigos. Eylul representa la complejidad de la amistad femenina, mostrando cómo los celos y la envidia pueden corroer incluso los lazos más fuertes. En Medcezir, la rivalidad femenina no es tan abierta y agresiva como en Karasevda, pero es igualmente destructiva. Eylul representa la envidia silenciosa, el deseo reprimido y la frustración superíndice 3N de no ser correspondida. Su personaje nos muestra CU superíndice 3 los celos pueden corroer incluso las amistades fuertes. La serie explora la fragilidad de las relaciones humanas y cómo las emociones no expresadas pueden tener consecuencias devastadoras. Un dato curioso sobre Medcezir es que fue una de las primeras series turcas en abordar temas como la desigualdad social, el abuso de drogas y la salud mental. Esto la convirtió superíndice 3 en una serie controvertida en su momento, pero también Copyright N la hizo muy popular entre el público joven. Medcezir allanó el camino para otras series turcas que se atreven a abordar temas socialmente relevantes, contribuyendo a un diálogo más abierto sobre temas que a menudo se consideran tabú. Ahora hablemos de una serie que combina el drama romántico con el thriller psicológico superíndice 3 Hiko, y donde la rivalidad femenina alcanza niveles casi obsesivos, Stiletto Vendetta o Ufak Tefekcinayetler en turco. Esta serie es un verdadero festín para los amantes del drama y el misterio, con giros inesperados y personajes complejos que te mantendrán al borde de tu asiento. Stiletto Vendetta nos cuenta la historia de 4 amigas de la infancia que se reencuentran aún más menos os después copyright S de un incidente traumático que la separó superíndice 3. Oya, una gineco superíndice 3 loga exitosa, regresa a su ciudad natal y se convierte en el centro de una serie de venganzas y manipulaciones orquestadas por sus antiguas amigas, Merve, Arzu y Pelin. La serie explora las dinámicas de poder entre estas mujeres, mostrando cómo el pasado puede seguir persiguiéndolas y cómo la búsqueda de venganza puede consumir sus vidas. Cada una de estas mujeres tiene sus propios motivos para odiar a Oya y para intentar destruirla. Merve es la líder del grupo y la es despiadada. Arzu es una ama de casa frustrada que busca desesperadamente recuperar su juventud y su belleza. Pelin es una periodista ambiciosa que estuvo dispuesta a todo para alcanzar el con diéresis copyright cito. Stiletto Vendetta es una serie que explora los lados oscuros de la amistad femenina. Los celos, la envidia, la ambición superíndice 3N y el deseo de venganza son los motores que impulsan la trama. Las 4 protagonistas se enfrentan en una guerra sin cuartel donde no hay reglas ni límites. La serie te hará cuestionar la verdadera naturaleza de la amistad y te mostrará cómo las relaciones pueden convertirse en un campo de batalla. La relevancia para nuestro tema de hoy es evidente. Stiletto Vendetta es un ejemplo extremo de CU superíndice 3 la rivalidad femenina puede llegar a ser destructiva.
La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo. Las mujeres pueden convertirse en las peores enemigas de sí mismas cuando se dejan llevar por sus inseguridades y sus deseos. Esta serie es una advertencia sobre los peligros de la envidia y la importancia de la autoaceptación. Un dato interesante sobre Stiletto Vendetta es que fue elogiada por su guión inteligente, sus personajes complejos y sus giros inesperados. La serie mantuvo al público enganchado hasta el final, preguntundo se Q copyright n0 alla plus superíndice 3 sima víctima y Q copyright n0 al plus superíndice 3 simo en traicionar. La serie desafió las convenciones del drama turco, ofreciendo una historia oscura y retorcida que cautivó a la audiencia. Ahora, vamos a salirnos un poco del drama puro y duro y vamos a hablar de una comedia romántica que también copyright n explora el tema de la rivalidad femenina, pero de una manera muy ligera y divertida. Love is in the air, o Se nu con diéresis al cap. Esta serie es perfecta para aquellos que buscan una historia de amor encantadora con un toque de humor y drama ligero. Se nu con diéresis al cap nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en Italia, y Serkan, un arquitecto rico y exitoso que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial se convierte en una relación superíndice 3n complicada y llena de altibajos. Eda y Serkan son polos opuestos, pero se sienten irresistiblemente atraídos el uno por el otro. La serie explora el tema de la atracción de los opuestos y cómo las diferencias pueden complementarse. El elemento de la rivalidad femenina entra en juego con el personaje de Selin, la exnovia de Serkan. Selin es una mujer hermosa, inteligente y sofisticada que nunca ha superado su ruptura con Serkan. Ella ve en Eda una amenaza y hace todo lo posible para separarlos. En Se nu con diéresis al cap, la rivalidad femenina es muy superficial que en las series anteriores. Selin no recurre a la manipulación superíndice 3n o a la venganza. Simplemente intenta recordar a Serkan los buenos momentos que compartieron y hacerle ver que Eda no es la mujer adecuada para con diéresis copyright L. A pesar de esto, la presencia de Selin genera tensión superíndice 3n y aún más menos a de un toque de drama a la comedia. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo. Los fantasmas del pasado pueden afectar las relaciones presentes. Un dato curioso sobre Se nu con diéresis al cap es que fue un U con diéresis copyright sito internacional, especialmente en Latinoamu copyright rica. La serie catapultó superíndice 3 a la fama a sus protagonistas, Anderu Párrafo y Kerem Bürsin, quienes se convirtieron en una de las parejas queridas del mundo del espectáculo. La química entre Ande y Kerem era innegable, y su romance fuera de la pantalla solo aumentó el interés en la serie. Y hablando de Ande y Kerem, como ya mencionamos, la dinámica de los celos y los romances en las series turcas a menudo refleja, o al menos alimenta, la curiosidad sobre las relaciones personales de los actores. El drama que vemos en pantalla, las intensas emociones que transmiten, nos hacen preguntarnos si algo similar ocurre de True SDCU Maras. Y en el caso de Ande y Kerem, su romance en la vida real durante el rodaje de Se nu con diéresis al cap, aún más menos adiu superíndice 3 una capa extra de interu copyright S a la serie. Su relación se convirtió en un tema de conversación constante en los medios y entre los fans, y su eventual ruptura generó tanta tristeza como un final de telenovela. Ahora bien, volviendo a nuestro tema central, las series turcas son expertas en crear personajes femeninos fuertes y complejos. Ya sean protagonistas o antagonistas, estas mujeres luchan por sus deseos, por su felicidad y por su lugar en el mundo. La rivalidad femenina es solo una de las muchas facetas de su personalidad, pero es un elemento que aún más menos a de drama, intriga y emoción superíndice 3n a las tramas. Estas mujeres son mucho más que simples estereotipos, son personajes multidimensionales con sus propias motivaciones, inseguridades y fortalezas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran el tema de la rivalidad femenina. Hay muchas otras series que podríamos haber mencionado como Fatma Gul, Au Párrafo K o Kiral Kaik. Los invito a explorar el mundo de las series turcas y a descubrir sus propias favoritas. Cada serie ofrece una perspectiva única sobre las relaciones humanas y los desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad turca contemporánea. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre las series turcas y la rivalidad femenina. Recuerden que el drama, los celos y las decisiones amorosas son solo una parte de la historia. Lo muy importante es disfrutar de la trama,
conectar con los personajes y dejarse llevar por las emociones. El mundo de las telenovelas turcas es un universo rico y diverso que ofrece entretenimiento y reflexión a partes iguales. CU Copyright. Denme en los comentarios QU Copyright series les gustaron Moon S y QU Copyright opinan sobre el tema de la rivalidad femenina en las telenovelas turcas. ¿Creen que es un reflejo de la realidad o simplemente un recurso narrativo? Me interesa saber sus opiniones y experiencias con estas series. No olviden darle like al vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Hasta la Superíndice 3 y que el drama turco los acompañe más menos. Seguiremos explorando los secretos, los romances y los dramas más intensos del mundo otomano moderno. Nos vemos pronto.